Hola, este es un vídeo en el que durante un ratito me siento frente a la cámara y os hablo de cosas sobre mi profesión. Esto que voy a contaros no es la verdad, es solo mi perspectiva de cómo son las cosas. Algo así como reflexiones sobre hacer cine. Hoy voy a hablaros del equilibrio entre lo profesional y lo casual. Soy Nitia López, director y guionista. Creo que está claro que cuando empezamos en el cine generalmente es como una cuestión de hobby. Nos acercamos al cine porque nos gustan las películas, las series y de alguna manera hay algún tipo de fascinación por cómo se hacen las películas. Generalmente las primeras experiencias haciendo cortometrajes, en mi caso al menos fueron con amigos, con una cámara prestada, y el recuerdo que tengo de esa época es que era todo como muy inmediato. Se me ocurría una idea, esa misma tarde había engañado a dos amigos para que aparecieran, lo grabábamos esa tarde y a lo mejor algo a la mañana siguiente. Yo a la tarde siguiente estaba montando y al cabo de 2 días ya tenía algo que poder enseñar. De alguna manera esa inmediatez lo que tenía era que las ideas eran como muy factibles todo el rato. Después de esta etapa, yo en mi caso, por ejemplo, estudié un grado superior de realización audiovisual, que sin ser una escuela de cine donde de alguna manera se persigue un poco más la estructura y el estándar del cine profesional, sí que había algo ya de compañeros compañeros y compañeras que también saben de esto, que proponen ideas, que alguno sabe de iluminación, y entonces toda esa parte inmediata que tenía lo amateur y lo que hacíamos por nuestra cuenta, pues evidentemente se mejora, porque cuantos más somos y cada uno controla de un tema, las cosas lucen mejor, muchas veces están mejor escritas, a lo mejor hemos conseguido algo de dinero para hacerlo, y yo ya en el grado superior, hostia, me di cuenta de decir, guau, los procesos se alargan, pero sí que es cierto que el resultado merece la pena. Ya cuando salí del grado superior y intenté hacer mi primer cortometraje profesional, que se llama Jesus is Black, y lo hice en 2018. Una de las reflexiones que tenía en torno a eso es que los procesos se habían alargado muchísimo, desde que se me ocurrió la idea hasta que escribí el guión, una versión con la que estuviera contento, pasaron bastantes meses. Desde que tenía el guión escrito hasta que lo rodamos, porque necesitábamos dinero, ese corto creo recordar que lo hicimos con 3.500 euros, hicimos un Berkami para financiarlo, yo puse algo de dinero, la productora puso algo de dinero, y sobre todo lo que tuvimos que hacer también fue formar un equipo. El caso es que las cosas se fueron dilatando, también contactas con actores profesionales, pues por ejemplo en ese caso estaban Epicaza, Ivonne Belandia, que no había hecho muchas cosas como de actor, pero era una persona a la que yo admiraba mucho. Bueno, pues se van sumando y eso, la profesionalización de alguna manera, pues lleva consigo como ciertos procesos que se tienen que cumplir. Eso es el caso de un cortometraje que está hecho, bueno, como de manera profesional, pero en cierta manera también como con gente conocida, casi entre amigos, ¿no? Pero ya con una estructura como más profesional. Si quieres hacer un corto con más presupuesto, etcétera, pues evidentemente los procesos de financiarlo se alargan, probablemente tengas que hacer un dossier, presentarlo a las subvenciones, a las convocatorias, y entonces es una cosa que también va alargando. Y creo que hay una cosa muy importante en todo esto, es cómo no desenamorarte de la idea. Yo era un miedo terrible, o sea, yo soy una persona como muy prolífica en cuanto a tengo ideas, tal, no sé qué, y yo decía, hostia, pero voy a estar tanto tiempo con una idea y me va a seguir gustando. Yo creo que al final también las ideas los proyectos que se acaban haciendo son un poco estos, ¿no? Los que pueden aguantar en el tiempo, los que no se desinflan tan rápido. En ese caso, un pequeño inciso, Julian Genison, que es un escritor, humorista y cineasta súper interesante, pero no, perdón, y que hace las cosas de una manera muy alternativa, hablaba un poco de estas ideas que son más volátiles, más inmediatas, ¿no? Que no aguantan tanto en el tiempo. Él hablaba de que de alguna manera estamos en un sistema de industria que no da cabida a ese tipo de proyectos, porque todos los procesos son tan largos que o son ideas que te van a aguantar, que te van a seguir gustando, que van a seguir teniendo vigencia durante 5 años, o no tiene sentido hacerlas, ¿no? Entonces decía, qué pena
que no les estemos dando espacio a ese tipo de ideas que son como más inmediatas. El caso es que al hilo de esto, bueno, yo ahora mismo a lo que me estoy enfrentando tengo varios proyectos, tengo un proyecto de una película, estoy con un proyecto de una serie, y estos son proyectos que requieren de un proceso mucho más largo, esencialmente porque hace falta mucho más dinero para hacerlas. Entonces, para hacer dinero, y sobre todo hoy en día que han aparecido un mogollón de laboratorios, etcétera. Los laboratorios básicamente son espacios generalmente que vienen de la mano de los festivales, para festivales, escuelas de cine o instituciones, para que los y las cineastas desarrollen sus proyectos, los mejoren con mentores, etcétera. Y de alguna manera casi se ha convertido en una especie de colección de sellos de mi proyecto ha pasado por este y este laboratorio, y ya por fin, cuando lo mande a las subvenciones de ICA o al gobierno vasco o lo que sea, pues me puedan dar el dinero para poder hacerlo. Entonces, son procesos mucho más largos, y creo que en cierta manera llevan de la mano el peligro de que acabemos asqueándonos de los propios proyectos, y también de que sean procesos tan largos. Al final hay directores y directoras cuyo oficio es ese, que se pasan 8 años sin rodar, por poner un ejemplo. Entonces, yo básicamente en este vídeo lo que quiero hacer es como una reivindicación de mantener un equilibrio entre estos proyectos que son más largos y las cosas que son más inmediatas. Voy a poner de ejemplo una experiencia que creo que es muy chula y que ejemplifica esto muy bien, y es que en diciembre estuve en el Festival Bogosorts en Colombia, en Bogotá, con un proyecto de cortometraje que está en desarrollo. Es un cortometraje que he escrito yo, que se llama Éxodo, cuyo presupuesto es de 60.000 euros. ¿Qué es lo que tiene un proyecto de 60.000 euros? Que hay que conseguir la financiación. Y entonces, bueno, el caso es que lo seleccionaron en este laboratorio. O más que laboratorio era, ahí le llaman la incubadora, que básicamente es todos los proyectos que estábamos seleccionados. Íbamos allí a pitchearlo con una mentora. Pitchearlo es contar el proyecto, cuentas de qué va, cuentas qué referencias tiene, en qué fase del proyecto está, si está bien escrito, si hay un dossier, etc. Entonces, bueno, fui allí a presentar este proyecto, y luego la idea era que teníamos una serie de sesiones one-to-one que eran con diferentes productoras de allí de Colombia, para contarles el proyecto y de alguna manera como para entrenar toda la parte como del pitch y demás. En ese sentido para mí fue bestial, porque yo de ese proyecto había hablado solo una vez como en público, en un laboratorio anteriormente, y allí fue un auténtico máster, porque hicimos esa sesión frente a la mentora y luego fueron como, pues no sé, a lo mejor 18 reuniones individuales con las productoras, estos one-to-one, y vamos, yo entrené mucho cómo contar el proyecto, que es una parte esencial del proyecto. Pero es un poco a lo que voy, que de manera paralela a que yo estuviera como en Colombia hablando de este proyecto para el que necesitábamos una o dos subvenciones y que es de una semana de rodaje, etc., en el Bogosorts estaban haciendo un concurso de cortometrajes express, que es una modalidad que le recomiendo a todo el mundo, sobre todo a la gente que está empezando, pero creo que es muy interesante para todo el mundo, porque te ayuda a aprender a pensar muy rápido. Son concursos donde te lanzan una palabra clave o una premisa, y los diferentes equipos que se han apuntado lo que tienen que hacer es, en el plazo que tengan, que a veces son de 8 horas, de un día, de 2, de 3 o incluso de una semana, tienen que rodar un cortometraje y presentarlo en ese tiempo, partiendo de esta idea que se ha presentado. Entonces, ellos organizaban esto, yo no tenía ninguna intención de presentarme, pero el caso es que un día estaba nos estábamos alojando en el CTU, que es la residencia universitaria de Bogotá, que son como 3 torres. Y yo estaba en la planta 4 de la torre en la que me alojaba, porque había puesto una lavadora, era ahí donde estaba la habitación de las lavadoras, y estaba leyendo mientras pues terminaba.
Entonces ahí me di cuenta de que la planta número 4 era a la que justo al lado del sofá había como unas máquinas de café y era donde los trabajadores y las trabajadoras del hotel donde iban a tomarse el café. Y era muy chulo porque me di cuenta de que ese era como el ratito que tenían como para estar tranquilas, para hablar entre ellas, las bromas privadas que tenían, y en cierta manera fue como, joder, qué chulo y qué privilegio como poder tener acceso a algo tan cercano simplemente por el hecho de estar aquí. Y entonces eso se me juntó con una cosa que tengo yo cada vez que voy a un hotel o un apartamento, una cosa de estas, que no voy mucho, y es que siento mucha culpabilidad cuando dejo algo desordenado y vuelvo a la noche y está ordenado. En cierta manera es como, hostia, es que alguien ha tenido que venir y ordenar las cosas que tú no has ordenado. Entonces eso me suele generar como mucha culpabilidad, y entonces partiendo de estas dos cosas se me ocurrió una idea. Creo que lo realmente bonito fue, o sea, cómo se gestó todo esto hasta que en menos de 2 horas estábamos rodando el cortometraje, que es una piecita de 1 minuto a la que llamé Los Duendes. Lo primero que hice fue hablar con Sebastián Díaz, que era uno de los voluntarios del festival y con el que yo desde el primer día como que tuve mucho contacto, nos hicimos amigos. Y entonces le dije, oye, Sebastián, se me ha ocurrido esta idea, ¿tú crees que podríamos conseguir que se animara una de las limpiadoras aquí del CTU? Y me dijo, vale, pues sí, lo preguntamos, seguro que sí y tal. Lo segundo que necesitábamos era una cámara, y entonces hablé con Dacio de las Heras, que era otro de los compañeros que estaba presentando su proyecto allí en Colombia y que se había traído su cámara, tenía una Fujifilm, y entonces bueno, pues él justo estaba desayunando y yo fui y le dije, oye Dacio, se me ha ocurrido esto, ¿me dejarías tu cámara? Y yo, sí, sí, claro, tal, y nos la dejó. Y por último lo que necesitaba era un actor, y aquí entró en juego el grandísimo Gabriel Pinino. Desde aquí a las personas que estoy mencionando os mando un abrazo enorme. Gabriel Pinino, que también estaba presentando un proyecto, porque él escribe, dirige y también es actor. Y entonces, bueno, justo él estaba saliendo de una charla y fui a donde él como súper entusiasmado. Le dije, Gabriel, mira, se me ha ocurrido esto, ¿te animas a actuar, tal, no sé qué? Y dice, vale, pero ¿cuándo es? Y digo, es ahora. Entonces nos subimos a la habitación, estaba la cámara ya preparada, le conté la idea, hablamos un poco como de la secuencia, y fue como me dijo, hostia, pues básicamente era como, es un personaje que está como saliendo de la habitación, está teniendo una llamada como súper importante con un productor, oye, necesitamos que nos garanticen ya el dinero, voy a hablar con un cliente que está muy interesado, pero necesito el certificado, tal, no sé qué. Y Gabriel me dijo, hostia, yo sé francés. Y fue como, guay, increíble, vamos a hacerlo en francés porque tiene mucho más este rollo como de clase, ¿no? O sea, estamos como en Colombia, vamos a hablar de esto, y creo que un idioma europeo, o sea, como que va a marcar mucho ese contraste que era lo que estábamos buscando. Y fue como, vale, genial, vamos a hacerlo en francés, vale, ¿cómo sería? Y entonces lo iba haciendo, vale, pues vamos a hacer un ensayo, joder, ¿por qué no pruebas a arrancar aquí? Entonces te levantas, vas cogiendo como tus cosas y demás. Y el caso es que lo hicimos, y lo más guay fue que desde que se me ocurrió la idea mientras terminaba la lavadora que había puesto hasta que estábamos rodando había pasado hora y media. Y o sea, recuerdo que sí que es cierto que Sebastián, que asumió la jefatura de producción, que era el voluntario del festival, como era su primer rodaje, y claro, él a lo mejor tampoco tenía esa sensación de que esto no era, como lo estábamos haciendo, no era como muy común, pero con Gabriel sí que era como, buah, había algo como de decir, hostia, qué rápido se ha gestado esto, y qué guay que nos estemos como permitiendo hacerlo sin preocuparnos como por el resultado. Y en ese sentido fue súper chulo. Y luego además Dacio, que es además de hacer unos proyectos súper chulos como director, él también trabaja de montador. La idea era un plano secuencia, pero bueno, hay como
una pequeña trampa. Básicamente había que fundir dos planos que eran desde la misma posición y en el mismo sitio, pero se grababan con una diferencia de 20 minutos, entonces simplemente que pareciera que estaban en continuidad directa. Entonces, pues él hizo esto, hicimos los créditos y tal, y fue una cosa súper chula. Os lo voy a poner ahora cuando termine de hablar. Y, y sobre todo creo que define muy bien esto, ¿no? De los peligros de la profesionalización del cine. O sea, yo tengo claro que me quiero dedicar al cine y tengo claro que quiero hacer películas. No quiero hacer grandes películas en cuanto a presupuesto, escala, no me interesa especialmente. No me da miedo y puede que las acabe haciendo, pero no es lo que me interesa especialmente. Pero, pero sí que las quiero hacer y sé cuál es el precio a pagar con ese tipo de proyectos respecto a los plazos que hay que cumplir. Pero sí que creo que es clave y es importantísimo como no perder esas cosas que nos hicieron enamorarnos del hecho de hacer cine. Y, y ese es un poquito como el consejo que yo doy, como seguir manteniendo esas cosas que nos hacen tener ilusión. Je me souviens de lever le numéro à 100 000. Oui, oui, les mecs l'ont ouvert. Oui, c'est ça. Je l'ai vu. Non, 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 non. Non, envoyez-moi les certificats maintenant. Non, c'est pas toi qui étais ici, c'est moi qui prends le risque. S'il vous plaît, envoyez-moi maintenant. Je vais s'occuper. Parce que les mecs, c'est ouvert.